Quiz de farmacología. Buena suerte. Comencemos. ¿Cuál es el mecanismo de acción del ibuprofeno? A. Inhibición de la COX-1 y COX-2. B. Bloqueo de los canales de calcio. C. Antagonismo de los receptores H1. D. Inhibición de la acetilcolinesterasa. La respuesta correcta es A. Inhibición de la ciclooxigenasa 1 y 2. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de medicamento es el omeprazol? A. Inhibidor de la bomba de protones. B. Antagonista H2. C. Antiácido. D. Procinético. Y la respuesta es A. Inhibidor de la bomba de protones. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la dosis máxima de acetaminofén para adultos en 24 horas? A. 1 gramo. B. 3 gramos. C. 6 gramos. D. 4 gramos. La respuesta es 4 gramos. Siguiente pregunta. ¿Qué medicamento se usa comúnmente para tratar infecciones por hongos en la piel? A. Amoxicilina. B. Hidrocortisona. C. Metronidazol. D. Ketoconazol. Respuesta correcta, ketoconazol. ¿Cuál de los siguientes es un efecto secundario común de los corticoides sistémicos? A. Hipoglucemia. B. Aumento de peso. C. Bradicardia. D. Anemia. La respuesta es B. Aumento de peso. ¿Cuál es la función principal de los beta bloqueadores? A. Aumentar la frecuencia cardíaca. B. Disminuir la frecuencia cardíaca y la presión arterial. C. Aumentar la presión arterial. D. Dilatar las vías respiratorias. La respuesta correcta es disminuir la frecuencia cardíaca y la presión arterial. ¿Qué medicamento se administra en una sobredosis de opioides? A. Naloxona. B. Flumazenil. C. Atropina. D. Digoxina. Respuesta. Naloxona. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el efecto adverso más grave asociado con la warfarina? A. Hiperglucemia. B. Hemorragia. C. Nefrotoxicidad. D. Hepatotoxicidad. La respuesta es hemorragia. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes medicamentos no es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, ISRS? A. Sertralina. B. Fluoxetina. C. Escitalopram. D. Clonazepam. La respuesta correcta es clonazepam. ¿Qué tipo de medicamento es la furosemida? A. Diurético ahorrador de potasio. B. Diurético tiazídico. C. Diurético de asa. D. Inhibidor de la anhidrasa carbónica. Y la respuesta es diurético de asa. Siguiente pregunta. Aparte de ser un antihipertensivo, ¿qué más indicación tiene el metoprolol? A. Antianginoso. B. Diurético. C. Anticonvulsivo. D. Ansiolítico. La respuesta es antianginoso. Siguiente pregunta. ¿Qué se utiliza para el tratamiento de la anemia ferropénica? A. Sulfato de magnesio. B. Sulfato ferroso. C. Ácido fólico. D. Cianocobalamina. La respuesta es sulfato ferroso. ¿Cuál de los siguientes es un antagonista de los receptores de angiotensina 2, ARA2? A. Losartán. B. Enalapril. C. Atenolol. D. Nifedipina. Y la respuesta es A. Losartán. Siguiente pregunta. ¿Qué medicamento se utiliza comúnmente para el tratamiento de la hipertensión en el embarazo? A. Metildopa. B. Enalapril. C. Losartán. D. Amlodipino. La respuesta es metildopa. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el principal uso del clopidogrel? A. Anticoagulante. B. Antiagregante plaquetario. C. Analgésico. D. Antipirético. La respuesta correcta es B. Antiagregante plaquetario. ¿Cuál es el principal efecto adverso asociado con la digoxina? A. Toxicidad hepática. B. Bradicardia. C. Hiperglucemia. D. Eczema. Y la respuesta correcta es bradicardia. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes medicamentos es un agonista de los receptores opioides? A. Naloxona. B. Morfina. C. Naltrexona. D. Aspirina. La respuesta es B.
morfina. Siguiente pregunta. ¿A cuál grupo de antibióticos pertenece la ceftriaxona? A. Penicilinas. B. Cefalosporinas. C. Macrólidos. D. Aminoglucósidos. La respuesta es B. Cefalosporina. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la indicación del salbutamol? A. Antihipertensivo. B. Broncodilatador. C. Antiinflamatorio. D. Anticoagulante. La respuesta es broncodilatador. Siguiente pregunta. ¿Qué medicamento es conocido por su efecto teratogénico, especialmente en el primer trimestre del embarazo? A. Tetraciclina. B. Warfarina. C. Ácido valproico. D. Todos los anteriores. La respuesta correcta es D. Todos los anteriores. Siguiente pregunta. La warfarina es un anticoagulante oral que actúa inhibiendo la formación de los factores activos de la coagulación vitamina K. A. 2, 7. B. 9 y X. C. 8 y 12. D. A y B son correctas. La respuesta es A y B son correctas. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes medicamentos se usa comúnmente como analgésico opioide de acción corta? A. Codeína. B. Oxicodona. C. Tramadol. D. Morfina. La respuesta correcta es D. Morfina. ¿Qué efecto secundario es más común con el uso prolongado de corticosteroides inhalados? A. Hipoglucemia. B. Hipertensión. C. Candidiasis oral. D. Insomnio. La respuesta es C. Candidiasis oral. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la indicación de la metformina? A. Tratamiento de la hipertensión. B. Tratamiento de la diabetes tipo 2. C. Tratamiento de la dislipidemia. D. Tratamiento de la ansiedad. La respuesta es B. Tratamiento de la diabetes tipo 2. ¿En qué horario es ideal tomar la atorvastatina? A. Con el desayuno o con el almuerzo. B. Únicamente en la noche. C. Antes de acostarse o cualquier momento del día. D. Cualquier horario. Y la respuesta correcta es C. Antes de acostarse o cualquier momento del día. ¿Cuál no es un mecanismo de acción de la insulina glargina? A. Inhibición de la gluconeogénesis. B. Activación de los receptores de insulina. C. Liberación prolongada de insulina. D. Hiperglucemia aguda. La respuesta correcta es D. Hiperglucemia aguda. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes medicamentos se usa como anticoagulante oral de acción directa? A. Warfarina. B. Dabigatran. C. Heparina. D. Enoxaparina. La respuesta es B. Dabigatran. ¿Qué tipo de medicamento es el bisoprolol? A. Inhibidor de la ECA. B. Antagonista de los receptores de angiotensina 2. C. Beta bloqueador selectivo. D. Bloqueador de los canales de calcio. La respuesta es C. Beta bloqueador selectivo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el uso principal del metronidazol? A. Antibiótico de amplio espectro. B. Tratamiento de infecciones anaerobias y protozoarias. C. Antifúngico. D. Antiviral. La respuesta correcta es B. Tratamiento de infecciones anaerobias y protozoarias. ¿Qué medicamento se usa comúnmente en el tratamiento de la osteoporosis postmenopáusica? A. Calcio. B. Vitamina D. C. Alendronato. D. Prednisona. Y la respuesta es C. Alendronato. ¿Cuál es el efecto adverso más frecuente del uso prolongado de los inhibidores de la bomba de protones? A. Osteoporosis. B. Hipercalemia. C. Hepatotoxicidad. D. Inmunosupresión. Y la respuesta es A. Osteoporosis. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de medicamento es el levetiracetam? A. Antipsicótico. B. Anticonvulsivo. C. Antidepresivo. D. Ansiolítico. La respuesta correcta es B. Anticonvulsivo. Siguiente pregunta. ¿Qué medicamento es un bloqueador de los canales de calcio utilizado en la hipertensión? A. Amlodipino. B. Losartán. C. Hidroclorotiazida. D. Lisinopril. La respuesta es A. Amlodipino.
¿Qué fármaco se utiliza para tratar ataques de gota? A. Colchicina. B. Alopurinol. C. Ibuprofeno. D. Prednisona. La respuesta correcta es B. Todas las anteriores. Siguiente pregunta: ¿cuál es la indicación terapéutica del alopurinol? A. Litiasis y nefropatía por ácido úrico. B. Disminuir la cantidad de ácido úrico en la sangre y orina. C. Inhibición de santina oxidasa. D. Todas las anteriores. La respuesta correcta es D. Todas las anteriores. ¿Qué medicamento es utilizado para el tratamiento del asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC? A. Montelukast. B. Losartán. C. Oxigenoterapia no controlada. D. Naproxeno. La respuesta es A. Montelukast. Siguiente pregunta: ¿cuál no es un mecanismo de acción de la atorvastatina? A. Bloqueo de los canales de calcio. B. Reducción de las concentraciones plasmáticas de colesterol y de lipoproteínas. C. Inhibición de la HMG-CoA reductasa. D. Aumenta la descomposición del colesterol. La respuesta correcta es A. Bloqueo de los canales de calcio. Siguiente pregunta: ¿qué medicamento es un antagonista de los receptores H1 utilizado para tratar alergias? A. Loratadina. B. Salbutamol. C. Bromuro de hipratropio. D. Ninguno. La respuesta es A. Loratadina. ¿Cuál es el efecto adverso más frecuente asociado con el uso de la espironolactona? A. Hipercalcemia. B. Hipoglucemia. C. Hipercalemia o hiperpotasemia. D. Hipernatremia. La respuesta es hipercalemia o hiperpotasemia. Siguiente pregunta: ¿qué tipo de medicamento es la clozapina? A. Antipsicótico atípico. B. Antidepresivo tricíclico. C. Benzodiazepina. D. Anticonvulsivo. La respuesta es antipsicótico atípico. ¿Cuál no es el mecanismo de acción de la ciclovir? A. Inhibición de la ADN polimerasa viral. B. Inhibición de la transcriptasa inversa. C. Inhibición de la replicación del ADN viral. D. Impedir terminar la duplicación de la cadena tras su incorporación al ADN viral. La respuesta es B. Inhibición de la transcriptasa inversa. Siguiente pregunta: ¿qué función tienen los medicamentos ISA? A. Promueven la liberación de renina. B. Impiden que una enzima del cuerpo produzca angiotensina 2. C. Promueven el estrechamiento de los vasos sanguíneos. D. Ninguna de las anteriores. Y la respuesta es B. Impiden que una enzima del cuerpo produzca angiotensina 2. ¿Cuál es el uso principal del rivaroxaban? A. Anticoagulante. B. Antiagregante plaquetario. C. Antiarrítmico. D. Antihipertensivo. La respuesta correcta es anticoagulante. Siguiente pregunta: ¿cuál de los siguientes es un antidepresivo de la clase inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, IRSN? A. Duloxetina. B. Fluoxetina. C. Sertralina. D. Amitriptilina. La respuesta es A. Duloxetina. ¿A qué grupo de antibióticos pertenece la eritromicina? A. Macrólidos. B. Quinolonas. C. Tetraciquinas. D. Penicilinas. Y la respuesta es A. Macrólidos.